¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Una vez más nos encontramos en este canal para impartir lo que es un nuevo podcast sobre, el proyecto final referente a las generalidades del amparo, las controversias constitucionales y, el análisis del caso 265-2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un amparo en revisión. Pues mi nombre por presentar es Jesús Alfredo Escobar Morales. Mi matrícula es 64225363. Estamos en la asignatura del Derecho Procesal Constitucional y Amparo por el docente Abraham Mendoza Jiménez. Y recordando así que somos de la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP, dando así inicio a lo que va a ser el concepto amplio sobre el juicio de amparo. Entendemos que el juicio de amparo es un medio legal que protege los derechos humanos de las personas en México. Se puede presentar cuando se considera que una autoridad, ya sea federal, estatal o del Distrito Federal, como ya lo hemos visto en otras actividades, pueda violentar o de cierta manera sí violar o vulnerar los derechos humanos de una persona o de un particular. En el juicio de amparo se puede presentar los siguientes casos: cuando una autoridad actúa de forma que viola los derechos humanos, cuando una autoridad federal actúa de forma que restringe la soberanía de los estados o la competencia del Distrito Federal, en este sentido por la capital de México. Y puede suceder cuando una autoridad estatal o de Distrito Federal actúa de forma que invade a la competencia de la autoridad federal, es decir, de una entidad federativa. Procedemos con lo que es la naturaleza jurídica del juicio de amparo. Pues es un juicio constitucional, recordemos así que, en este sentido, es autónomo, que tiene una naturaleza jurídica establecedora o restitutoria en cierto sentido, que busca apegarse a la ley constitucional. Esto se debe a que las leyes constitucionales le permiten al juez restablecer la situación jurídica que se haya violentado, que se haya vulnerado. El juicio de amparo es un medio de defensa que permite a las personas proteger sus derechos humanos ante los tribunales federales. Recomiendo así que se puede iniciar contra actos de autoridad, leyes u omisiones que violen los derechos humanos, la soberanía de los Estados Unidos o la competencia del Distrito Federal. En ese sentido, en territorio mexicano. El juicio de amparo se regula, recordemos así, por el artículo 103 y 107 constitucional, en sentido de que, habla del juicio de amparo, tanto directo o indirecto. También lo regula la ley de amparo de 1935, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación de 1935 también, y el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1942. En cuanto al juicio de amparo, se puede tramitar en vía directa o indirecta, como ya lo hemos comentado. Por otra parte, tenemos las partes del juicio de amparo que son pertenecientes a lo que es el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal. En este sentido, el famoso MP o la Fiscalía procedente. Tenemos también, los tipos de intereses en el juicio de amparo. Tenemos que el amparo directo es un juicio constitucional que se presenta en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio. Por otra parte, en el amparo indirecto es un recurso legal que se utiliza para proteger los derechos humanos de las personas cuando son afectados por las acciones de autoridad o por normas generales, en este sentido, que lleguen a vulnerar los constitucionales, como ya lo hemos comentado, y pueden llegar a surgir las controversias constitucionales también. Como fundamento constitucional, tenemos aplicable en términos constitucionales para el amparo directo y el amparo directo. El fundamento legal para ambos lo encontramos, como ya lo hemos comentado, en el artículo 103 y 107 constitucional, que es donde se establecen las leyes, las normas de estos amparos. El fundamento legal en cuanto al juicio de amparo directo, tenemos el artículo 158. Brevemente,
nos establece que en el amparo directo que proceda en contra de una sentencia definitiva, laudo de resolución, como lo hemos comentado, se pueden hacer valer cuestiones sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales, reglamentos, entre otros, siempre que no sean de imposible reparación. Recordamos que bueno, la imposibilidad de la reparación es otro concepto un tanto distinto, que bueno, se actúa de diferente manera, ¿no? Por otra parte, bueno, tenemos el 196, el 34, el 47 y el 178. Los fundamentos igual legales para el amparo indirecto. Hablamos sobre el 108 en la ley de amparo, fracciones 2 y 5, el artículo 113 y el artículo 14, entre otros más, ¿verdad? Pero bueno, resumidamente pues, tenemos lo que es también la competencia, que el amparo directo nos dice que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer el juicio de amparo directo. La competencia de estos tribunales se determina de acuerdo con la residencia de la autoridad que dictó el acto reclamado, la especialización por materia, y bueno, en algunos casos la Suprema Corte de Justicia puede conocer de amparos directos que correspondan a los tribunales colegiados de circuito. Esto puede ocurrir a la trascendencia de los problemas jurídicos planteados y bueno, pues lo requiere, ¿no? De cierta manera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer de estos amparos de oficio o a petición de los tribunales colegiados de circuito o de Procurador General de la República, en ese sentido, ¿no? Que bueno, pues ya hemos mencionado en el artículo 34, 103 y 107 constitucionales. En lo que es el amparo indirecto, la competencia para conocer de un juicio de amparo indirecto se determina de acuerdo con la residencia de la autoridad que dictó el acto reclamado y en algunos casos con la especialización por materia. La competencia para conocer de un amparo indirecto se otorga a los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de apelación. En los siguientes casos la competencia se determina de siguiente manera: si el acto reclamado puede ejecutarse en más de un distrito judicial, es competente el juez de distrito que ejerza jurisdicción en alguno de ellos. También cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Y bueno, también si se trata de un amparo indirecto contra una resolución de la Consejería Jurídica de Ejecutivo Federal, la competencia corresponde al juez en cuya jurisdicción se encuentre el domicilio del centro penitenciario donde se encuentra recluido el reo. En este sentido hablamos de derechos que pudieran ser violentados contra personas que se encuentran en un centro de readaptación social. Y bueno, la procedencia, pues hablamos en amparo directo contra sentencias, procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. También procede cuando, sin resolver lo principal, las resoluciones son trascendentales para el fallo final, y en el amparo indirecto cuando se afectan los derechos sustantivos del promovente en el procedimiento relativo. También procede cuando se pida por una persona que no participó en el juicio, ¿no? También puede llegar a pasar cuando se trate de normas generales que causen el perjuicio al quejoso, ya sea por su entrada en vigor o por el primer acto en su aplicación. Y bueno, entre otros más. Los plazos de interposición, bueno, para el amparo directo tenemos que el plazo para amparo directo contra sentencias condenatorias, el plazo para presentar la demanda es de 8 años, sin excluir los días inhábiles. El plazo para resoluciones judiciales, el plazo para presentar la demanda es de 30 días. Contra disposiciones o actos administrativos, el plazo puede presentar para presentar la demanda es de 20 días. El plazo para normas generales autoaplicativas o de procedimiento de extradición llega a ser de 30 días. También existe el informe justificado en amparo directo, el cual nos habla que el plazo para presentar el informe es de 5 días a partir del día siguiente al de la presentación de la demanda. En amparo indirecto, pues tenemos la presentación de la demanda, que es el plazo de
15 días, excepto cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyo caso el plazo es de 30 días. La presentación de pruebas, el plazo es de 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional. También la presentación del informe previo llega a ser el plazo de 48 horas siguientes a la notificación. La presentación del informe justificado, el plazo es de 15 días, pero el órgano jurisdiccional puede ampliarlo por otros 10 días más. Por otra parte, tenemos los requisitos de la demanda, que tenemos para amparo directo. Es primero que nada formularla por escrito. Y tenemos que incluir nombre y domicilio de quejoso y de quien promueve, nombre y domicilio del tercero interesado, autoridad responsable, acto reclamado, presentarla ante la autoridad responsable con copia para cada una de las partes y agotar previamente los recursos ordinarios que se establecen en la ley de la materia, es decir, revocación, etcétera, etcétera. Tenemos también en el amparo indirecto, los requisitos son el nombre y domicilio del quejoso, y del tercero interesado, determinación de las autoridades responsables, determinación del acto reclamado, antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, y artículos constitucionales y tratados internacionales que contienen los derechos humanos violados. Esto es un requisito sí o sí. Precisar las violaciones a competencias federales o locales. Y también hay que establecer los conceptos de violación y solicitar la suspensión del acto reclamado en su caso. Tenemos también los elementos esenciales de la sustanciación o tramitación del amparo directo e indirecto. En esta parte tenemos el amparo directo. La sustanciación de la demanda de amparo directo es la etapa en la que se presenta la demanda y se da a conocer la pretensión y causa de pedir ante la autoridad competente. Los elementos formales que debe cumplir la demanda son el nombre y domicilio de quejoso y de promotor, nombre y domicilio del tercero interesado, autoridad responsable y el acto reclamado. En cuanto al amparo indirecto, son algunos elementos de formalidad que deben de cumplirse en una demanda de amparo indirecto: el nombre y domicilio del quejoso y de promotor, el nombre y domicilio del tercero interesado, la autoridad responsable y de igual manera el acto reclamado. Por otra parte, tenemos la declaratoria de inconstitucionalidad, que nos hace referencia a lo que es cuando se utiliza o se considera que una norma general como una ley, decreto, reglamento o tratado internacional no cumple con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y tenemos el fundamento legal de la inconstitucionalidad, de la declaratoria de inconstitucionalidad. Disculpen un poco, es que me quedo sin voz, pero aquí seguimos. Recordando el fundamento legal de la declaratoria de inconstitucionalidad en México se encuentra en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y también se encuentra en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, del mismo artículo del que hablamos. Requisitos de procedencia, se requiere que se emita una resolución por alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución sea autorizada por 4 votos de los integrantes de la sala. El ministro que preside la sala solicite la declaratoria. Cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, se debe precisar los alcances y efectos de la declaración, así como la fecha a partir de la cual la declaración es vigente. Por otra parte, tenemos los efectos que de cierta manera pueden ser que la norma declarada inconstitucional no puede aplicarse nuevamente. Se pueden también anular los preceptos impugnados, los actos realizados en virtud de la aplicación de la norma declarada de inconstitucionalidad son inválidos. Y nos vamos rápidamente con el análisis del caso 265-2020, al cual yo particularmente descargué el archivo, le eché una leída y tenemos principalmente que se presenta lo que es la sentencia, que es a lo que refiere dicho juicio, dicha demanda, por la cual
En la demanda, bueno, se presentan de manera adecuada los antecedentes y trámites de juicio de amparo, en el cual se expone la reforma constitucional en materia de juicio cotidiana, por la cual se está impugnando de cierta manera. Tenemos el segundo precepto, el tercero, el transitorio, perdón. También tenemos que bueno, los transitorios que se hacen vulnerados, que nos habla del segundo y el cuarto. Es un breve análisis porque bueno, el tiempo ya está un poco recortado, pero de igual manera sí he repasado el archivo completo, en el cual también se exponen todos los argumentos por los cuales se mantiene o se requiere impugnar, ¿no? De cierta manera existe la violentación de los derechos. También nos hace referencia a los violados, bueno, a los violentados, a las omisiones, perdón. Sí, bueno, a las omisiones y a la violación de los derechos en cuanto al 1, al 14, al 16, al 17 y al 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también el 1, el 2, el 8 y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, sobre esto, bueno, también se tiene el trámite de juicio de amparo indirecto, sobre el cual pues nos hace referencia a que ya previamente se habían agotado de cierta manera los recursos, en los cuales, bueno, también la autoridad se determinó incompetente para la resolución del juicio de amparo, pero en cierta manera, bueno, yo lo veo como un tema de burocracia, ¿no? O como se le conoce de cierta manera, en el cual los órganos jurisdiccionales se pasan la bolita de una a otra y bueno, al final de cuentas, para hacerlo resumido, el caso, el amparo en revisión resultó quedar en manos de la primera sala, en la cual se había empezado, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte tenemos lo que es la competencia, que ya lo hemos comentado, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es, en este sentido, bueno, es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto del artículo 107, fracción 8, inciso A, como lo comentan aquí en el recurso, en la demanda de amparo. Por otra parte, bueno, se tiene como el cuarto punto la oportunidad, que es es el recurso de revisión hecho valer por las autoridades responsables, que fue interpuesto de tiempo y forma de conformidad con el artículo 86, que en lo que nos hace referencia a los plazos, lo cual, bueno, nos expone también aquí que voy a dar lectura a uno de los párrafos del fragmento. De acuerdo con el artículo 31, fracción 1 de la Ley del Amparo, ambas notificaciones surtieron sus efectos el mismo día en que fueron hechas y de este modo el plazo de 10 días para la interposición del recurso corrió del 2 al 15 de julio de 2019 para la Cámara de Senadores y del 3 al 16 del mismo mes y año para Cámara de Diputados. En estas condiciones, dado que el recurso de revisión de la Cámara de Senadores fue presentado el 15 de julio de 2019 y el de la Cámara de Diputados el 16 del mismo mes y del mismo año en la Ciudad de México. Por otra parte, también se tiene el punto de legitimación, en el cual en una de las salas hace valer o nos mencionan que no se expone la legitimación, cuando que si se expone, aquí lo tenemos en el recurso en revisión, en el amparo en revisión, perdón. Tenemos también los elementos necesarios para resolver. Y bueno, saltándonos un poquito más adelante, tenemos todo lo que es nos comentamos, ¿no? los hechos, las violaciones, las leyes que se les fueron violentadas, sobre qué argumentos, sobre qué fundamentos legales, qué agravios cometieron la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados,
etcétera, etcétera. Y bueno, también tenemos hasta abajo un pequeño cuadro resolutivo o comparativo, informativo, perdón, en el cual, bueno, se expone lo que es la autoridad responsable, que es la Cámara de Diputados, el razonamiento de justificación de la causal de improcedencia, en ese sentido la que dictaron o dictaminaron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como las normas citadas para apoyar la causal de improcedencia, es decir, los argumentos y los fundamentos legales y constitucionales en sentido legal. Por otra parte tenemos el análisis del causal de improcedencia omitida, que se desarrolla durante todo el amparo. Tenemos el examen de interés legítimo. Tenemos, para acabar un poquito más rápido, la última parte que nos interesa, lo cual es lo siguiente, que es el fallo. Entonces nos dice: resuelve. Primero, en materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. El segundo nos dice: la justicia de la Unión ampara y protege a afectado en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles, etcétera, etcétera. Lo que ellos nos dicen que es lo que están resolviendo. Y bueno, un paréntesis de notificación: con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido. Así lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que fue la original a la que se presentó, por unanimidad de votos de 5 de las ministras y los ministros. Entre ellos, bueno, Norma Lucía Piña Hernández, quien se reservó el derecho a formular el voto concurrente, Juan Luis Alcántara, Jorge Mario Pardo, quien se reservó el derecho de formular voto concurrente, y bueno, Alfredo Gutiérrez, que es el ponente, y la presidenta Ana Margarita Ríos. Por lo cual, bueno, tenemos otra parte que se firma la ministra, la presidenta, el ponente y el secretario de acuerdos de la primera sala. Y bueno, por último, termino con mi pequeño análisis y tenemos, bueno, pues las conclusiones. Como primer conclusión, quiero agradecer a Lic por toda la información y la retroalimentación que el licenciado nos dio en cada una de las actividades, sin dejar de lado en ningún momento la herramienta como lo es el amparo. Como segunda conclusión, hemos reafirmado un poco cómo es que se lleva a cabo el proceso completo para la demanda de amparo como recurso y amparo como un juicio en ciertas medidas. Bueno, un poco de clínica, ¿no? También por última conclusión, hemos aprendido cómo es que también llegan a proceder los recursos, o mejor dicho, el agotamiento de los recursos para proceder con el juicio de amparo de forma directa e indirecta, sin olvidar que el amparo busca restablecer las normas y sobre todo los derechos violentados en contra de las personas que pudieran tomar el papel de ofendidos, ¿no? En este sentido. Y bueno, pues hasta aquí mi pequeño video, mi pequeño podcast, como lo queramos ver. Espero que les haya gustado y espero también volver a trabajar con el licenciado Abraham Jiménez. Y esto es todo por hoy. Espero que les sirva un poco información que cura. Que tengan un excelente día, una excelente mañana, una excelente noche, lo que estén teniendo. Y nos vemos para la próxima.